Vamos a la palabra. Julio 31 del 2015, lo tenemos adentro, mira lo que dice. ¿Qué dice el título? ¿Confiando en qué? En la victoria. Confiando en la victoria. Confiando en la victoria. Yo quiero preguntarte, o pregúntate a ti mismo, ¿cuántas empresas, cuando digo empresas es propósitos, has determinado hacer en tu vida y cuántos se han cumplido? ¿Cuántas veces has querido comprar algo, hacer algo, tener algo, empezar algo y cuánto de ello has cumplido? ¿Cuántas veces has querido hacer algo y te quedas en el impulso? O lo inicias y a mitad de camino, o iniciando apenas, fracasas. Yo creo que mucho, ¿cierto? Parte de la vida es el fracasar. Y a veces es necesario fracasar para saber cómo triunfar, ¿sí o no? Pero, ¿qué pasa si yo te dijera que hay un manual para que tú tengas garantizado el triunfo? ¿Tú crees que existe? Y no es el Evangelio de la prosperidad. Porque el Evangelio de la prosperidad dice: haz lo que quieres que Dios te respalde. No. Hay un manual que se llama la Biblia, que te enseña a triunfar en Cristo. Como Dios dice, para lo que Dios dice. Amén. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando se llamaba Saulo, era un fariseo, ¿cierto? Era un fariseo religioso de la religión judía y tenía un alto cargo dentro del fariseísmo. ¿Él triunfaba? Sí. Tenía una posición social, una posición religiosa, era reconocido por una comunidad y tenía dinero en su bolsillo. ¿Era un triunfador para la gente que lo veía? Sí. Pero cuando él recibe a Cristo, conoce a Cristo y determina triunfar como Cristo, ¿qué se hizo? Pobre, ruin, porque fue despreciado por la religión oficial de la época, fue dado por muerto, apedreado, apaleado, encarcelado y un día decapitado. Para el mundo eso no es triunfo, pero para Cristo él triunfó. Entonces entiendan, el Evangelio de la prosperidad te dice que sigas en el fariseísmo. Eso dice el Evangelio de la prosperidad. Sigue como Pablo, como fariseo, que te va a ir bien. El Evangelio de Cristo dice: haz las cosas a mi manera. O sea que el triunfo no significa salud, dinero y amor. ¿Cómo? Desde ahí estamos desvirtuados. Si creemos que el triunfo es salud, dinero y amor, vete a Valle de Sufrido, o a Viva y Viento, o a cualquiera de esas. Allá sí te predican esa falsa doctrina. Aquí no. Aquí te vamos a predicar el triunfo a la manera de Cristo. Amén. Que te puede dar salud, dinero y amor. Porque Dios prometió techo, comida y vestidura. Chaqueta de 300,000, dijo Pachito, yo lo tuve que corregir, no, China de 90,000. Amén. Pero Dios prometió, y Él va a dar en su medida. ¿Entiendes? Bendito Cristo Jesús. Vamos a entrar en materia. El texto es largo, pero vamos a tener que leerlo completo, ¿sí? Para poder entender todo el contexto. Vámonos a la primera carta del profeta Samuel, el primer libro del profeta Samuel. El primer libro del profeta Samuel. ¿Ustedes se acuerdan quién era Samuel? ¿Sí se acuerdan? No. Samuel fue el profeta, hijo de Ana, una mujer que no podía tener hijos y que un día llorando le dijo: Señor, si me das un hijo, yo te lo dedico, te lo entrego al templo. Y efectivamente ella cumplió su promesa y se convirtió Samuel en uno de los principales profetas de aquella época. Tanto así que hoy aún Dios lo utiliza para enseñarnos de su palabra. Dentro del Señor, consagren a sus hijos ¿a quién? Al Señor, no les dé miedo. Claro, primero consagren. Amén. Vamos a leerlo todo, ¿vale? Versículo primero. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasémonos a la guarnición de los filisteos que están de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Vayan entendiendo el texto, ¿vale? Vamos a repetirlo nuevamente. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, a su escudero: ven y pasémonos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. A Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que había en Hebrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres.
Y Ahías, hijo de Ahito, hermano de Cabot, hijo de Fines, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Uno dirá, versículo 3, ¿por qué me tiene que decir que tienes hijo? Y Ahías, hijo de Abitó, hermano de Cabot, hijo de Fines, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Tengan en cuenta ese versículo. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Moses y el otro Seth. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasémonos a la guarnición de esos incircuncisos, quizás haga Jehová por nosotros algo, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ven, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeran así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se han escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era desechada. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se ha ido de los nuestros. Pasaron revista, y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: traed el arca de Dios, porque el arca estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo con el que estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Los filisteos estaban matando unos con otros. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores del campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla de hasta Bet-Aven. Seguimos, no se me cansa. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, será maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Voy a repetir esto. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, dijo Saúl, maldito sea. ¿Los enemigos de quién? No de Dios. Tengan en cuenta eso. ¿De quién son los enemigos? No de Dios. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo tenía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y agarró la punta de su vara que traía en su mano, y mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Aclarados sus ojos es que fue descansado, sació la sed, el hambre, ¿entienden? No que sus ojos estuvieran enturbiados, no, comió
y se sació. Entonces habló con el pueblo diciendo: tu padre ha hecho juramentar solamente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome de alimento, y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre había turbado el país. Ven ahora cómo hacen aclarar mis ojos porque haber gustado un poco de miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente? Hoy el botín tomado de los enemigos no se había hecho aún mayor estrago entre los filisteos. E hirieron aquel día los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas, vacas y becerros y los degollaron en el suelo, y el pueblo comió su sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora aquí una vida grande. Además Saúl dijo: esparcíos por el pueblo y decirles que me traigan cada uno una vaca y cada cual su oveja, y degollarlas aquí y comer, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con sangre. Y trajo todo el pueblo cada uno por su mano su vaca aquella noche y la degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y Saúl dijo: descendamos de noche contra los filisteos y los sacaremos hasta mañana y no dejaremos a ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te parece. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: descenderé tras los filisteos, los entregarás en mi mano. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo y saber y ver en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salve a Israel, que aunque fuera en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo que le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estáis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciera. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suerte sobre mí, Jonatán. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Jonatán debe ser muerto por haber tomado miel. El hijo. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán le declaró y dijo: ciertamente usé un poco de miel con la punta de la hora que traía en mi mano y he de morir. Y Saúl responde: así me haga Dios, y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel. No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. ¿Quién lo iba a matar? El padre. ¿Quién lo libró? Dios, por el pueblo. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, Edom, y contra los reyes de Soba, y contra los filisteos. Vamos hasta ahí. Palabra del Señor. Bendito Cristo Jesús. Larga, ¿cierto? Hubiera estado Steven Spielberg aquí, nos hace una película. Ustedes han leído el Antiguo Testamento, mis hermanos. ¿Vieron qué bonito es una historia tan sencilla como este evento de guerra? ¿La han leído o no? Los invito a que leamos Los Reyes y Saúl, los libros del profeta Samuel. Es historia de Israel y nos va a ayudar a vivir nuestra propia historia. Vámonos entonces al texto que tiene que ver con nosotros. ¿Qué está sucediendo? ¿Recuerdan quién fue el primer rey de Israel?